Mientras en las calles de Buenos Aires los carteles prometían orden y paz, en una oficina en penumbras, un hombre de uniforme miraba un reloj que parecía latir como un corazón enfermo. Faltaban menos de 72 horas para derribar a un gobierno electo. Afuera, la ciudad rugía de caos, inflación y miedo. Adentro, Jorge Rafael Videla sabía que, si no se movía ahora, otro general tomaría su lugar. Y su historia quedaría borrada de los libros, sustituida por el nombre de su rival, Emilio Eduardo Macera. Durante años, Videla había aprendido a caminar sin hacer ruido. Discreto, serio, casi aburrido para los periodistas, era el militar que nunca levantaba la voz. El que parecía no disfrutar el poder, el que evitaba las cámaras. Mientras otros buscaban la foto y el discurso inflamado, él tomaba nota en silencio, memorizando caras, alianzas, traiciones. Y sin embargo, ese hombre aparentemente gris estaba a punto de dar uno de los pasos más brutales de la historia argentina. Encabezar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El país era una olla a presión. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, la presidencia de Isabel Perón se desmoronaba entre conspiraciones, violencia política, crisis económica. Las bombas de las organizaciones armadas estallaban en bancos, comisarías, cuarteles. La AAA asesinaba en la oscuridad a militantes, sindicalistas, intelectuales. Cada día traía una nueva cifra de muertos, un nuevo comunicado, un nuevo rumor de golpe. Nadie sabía quién mandaba realmente. Y detrás de esa neblina de terror y confusión, las Fuerzas Armadas ajustaban, una por una, las piezas del tablero. En ese tablero Videla no jugaba solo. A su derecha, como un espejo deformado, estaba el almirante Emilio Macera. Carismático, teatral, seductor con los medios, obsesionado con dejar su huella en la historia. Entre ambos se extendía una rivalidad silenciosa pero feroz. ¿Quién sería el rostro visible del proceso de reorganización nacional? ¿Quién se sentaría, al fin, en el sillón de Rivadavia? Cada reunión secreta, cada despacho en penumbra, cada saludo aparentemente cordial, llevaba escondida esa pregunta. En los meses previos al golpe, el tiempo se convirtió en arma. Cada asesinato, cada secuestro, cada protesta masiva era aprovechado por los conspiradores como prueba irrefutable. El país es ingobernable. Repetían, a la vez, el reloj de Videla avanzaba. Sabía que los sectores más duros del ejército desconfiaban de su estilo sobrio, casi burocrático. Algunos preferían un liderazgo más brutal, más sin máscara. Macera, con su habilidad para el espectáculo, se presentaba como el hombre capaz de limpiar la nación sin titubeos. Si el golpe se retrasaba demasiado, la presidencia de facto podría caer en otras manos. En conversaciones reservadas con empresarios, jerarcas de la Iglesia y diplomáticos extranjeros, Videla afinaba su papel. No se mostraba como un caudillo sediento de poder, sino como el mal necesario. El cirujano frío dispuesto a amputar para salvar el cuerpo. En esos encuentros trabajaba cuidadosamente su imagen. Moderado frente a los civiles, implacable ante los oficiales que exigían mano dura. Prometía restablecer el orden en poco tiempo, frenar la inflación, reabrir el país a las inversiones. Pero en la intimidad de los cuarteles, se discutían listas de personas que no podrían seguir libres cuando el golpe se concretara. La cuenta regresiva se aceleró a comienzos de 1976. Informes de inteligencia circulaban entre despachos, con nombres subrayados, direcciones, hábitos diarios. El ejército, la armada y la fuerza aérea coordinaban, con una frialdad meticulosa, el mapa del futuro país clandestino. Centros de Minneunziehung, detención, comandos zonales, cadenas de mando. Cada fuerza buscaba asegurarse parcelas de poder. Videla entendía que, si no imponía una estructura clara, el país se hundiría en una guerra interna entre uniformados. Pero para imponerse, primero debía ganarle la carrera a Macera. Y entonces llegó el primer gran giro. Durante semanas, el gobierno de Isabel Perón pareció tambalear pero no caerse. Algunos sectores civiles todavía creían posible un pacto, un último intento de salvar la democracia. Hubo reuniones desesperadas, propuestas de cambios de gabinete, promesas de rectificación del rumbo. Para Videla, ese tiempo extra era un riesgo mortal. Cada día sin golpe aumentaba la posibilidad de filtraciones, divisiones dentro, de las Fuerzas Armadas, presiones extranjeras. La ventana de oportunidad se hacía más estrecha. La noche argentina se llenaba de rumores. Mañana cae. No. Pasado. No. La semana próxima. En ese ambiente enrarecido, la rivalidad con Macera se hizo más intensa.
El almirante movía sus propias piezas, tejiendo relaciones con sectores políticos, con la jerarquía eclesiástica, con empresarios que veían en la Armada una fuerza más cohesionada, menos paternalista que el ejército. Había cenas discretas, llamadas a medianoche, mensajeros que pasaban de un edificio a otro llevando promesas y amenazas veladas. Videla debía actuar con una precisión casi quirúrgica para no provocar una guerra interna antes de tiempo. Su arma principal era la paciencia, pero el reloj no se detenía. Faltando pocas semanas para el golpe, el clima se volvió asfixiante. Cada discurso de Isabel Perón sonaba hueco, desconectado de una realidad que se deshacía. El Congreso estaba paralizado. La violencia ya no sorprendía. Era parte de la rutina diaria. En las casas se hablaba en voz baja, con la radio encendida como si pudiera adelantar las noticias del día siguiente. Muchos argentinos repetían una frase amarga. Peor que esto, imposible. No sabían cuán equivocados estaban. En paralelo, Videla ajustaba los últimos detalles con los otros jefes de las fuerzas. No se trataba solo de tumbar un gobierno, sino de construir un nuevo régimen. Había que decidir quién sería la cara y quién controlaría las sombras. Macera aspiraba a algo más que un ministerio o una comandancia. Quería ser recordado como el gran arquitecto de la revolución. Videla sabía que la presidencia sería suya si lograba presentarse como el punto de equilibrio entre los halcones y los supuestos moderados. No le bastaba con el apoyo del ejército. Necesitaba que la Armada y la Fuerza Aérea aceptaran, aunque fuera a regañadientes, su rol central. El siguiente giro vino en forma de debilidad del propio sistema que pretendían derrocar. La capacidad de reacción del gobierno se redujo a casi nada. Informes que llegaban a la Casa Rosada advertían sobre movimientos inusuales de tropas, maniobras de rutina que no lo eran. Algunos funcionarios, aterrados, sugerían llamar a elecciones anticipadas, pero era tarde. La maquinaria del golpe llevaba meses en marcha y no aceptaría ser detenida por un gesto democrático de último momento. Para Videla, esa tardía lucidez política del gobierno solo confirmaba su idea. El tiempo de las negociaciones había terminado. En esos días finales, la presión también venía desde afuera. Embajadas clave reportaban a sus gobiernos la inminencia del golpe. Algunos países se preparaban para el nuevo escenario. Otros advertían en privado sobre el costo humano que podría tener una guerra sucia, llevada al extremo. Videla escuchaba, asentía, elegía cuidadosamente sus palabras. Prometía respetar ciertos límites, mantener una apariencia institucional. Sabía que el apoyo o la tolerancia internacional serían esenciales. Pero al mismo tiempo, en los sótanos de los cuarteles se ultimaban detalles logísticos para los primeros operativos de neutralización de opositores. La noche del 23 de marzo de 1976, Buenos Aires pareció contener la respiración. Mientras muchos se iban a dormir con la sensación de que algo irreversible flotaba en el aire, en los cuarteles se afinaban las órdenes finales. Videla repasó por última vez los documentos que lo colocarían al frente de la Junta. Cada firma, cada sello, era una pieza de esa nueva legalidad que ocultaría la violencia detrás de decretos y comunicados. Sabía que al amanecer ya no habría marcha atrás. El tiempo que lo había perseguido durante meses se transformaría, en cuestión de Zeitenzieren, horas, en el tiempo de sus víctimas. El amanecer del 24 de marzo no tuvo fuegos artificiales ni discursos multitudinarios. Fue un amanecer de tanques avanzando por avenidas casi desiertas, de soldados jóvenes bloqueando radios y ministerios, de teléfonos que dejaban de responder de golpe. En la Casa Rosada, Isabel Perón fue detenida sin resistencia épica, sin multitudes defendiendo su mandato. La toma del poder fue fría, metódica, calculada para evitar imágenes de caos que pudieran incomodar a aliados internos y externos. Mientras el país despertaba a medias, ya había personas siendo secuestradas en sus casas, sacadas a la fuerza frente a la mirada paralizada de sus familias. En ese primer día, la rivalidad con Macera no desapareció. Mutó. Oficialmente, el proceso de reorganización nacional tenía 3 cabezas: Jorge Rafael Videla por el Ejército, Emilio Macera por la Armada, Orlando Agosti por la Fuerza Aérea. En los comunicados se hablaba de unidad de las fuerzas, de objetivos comunes, de reorganizar la nación. Pero tras las fotos solemnes, la competencia seguía viva. ¿Quién tendría la última palabra en las decisiones clave? ¿Quién controlaría los centros clandestinos más importantes? ¿Quién dirigiría la narrativa pública de la lucha contra la subversión? Videla, ahora presidente de facto, debía moverse en un equilibrio precario. Por un lado,
tenía que tranquilizar a los sectores civiles que habían apoyado el golpe con la esperanza de estabilidad económica y orden social. Por otro, debía satisfacer a los oficiales que exigían una limpieza sin contemplaciones. Su rostro se convirtió en el de la normalidad aparente. Trajes sobrios, discursos en tono bajo, apelaciones a la familia, a la moral, a la tradición, pero detrás de ese decorado, el aparato represivo se expandía a una velocidad vertiginosa. En cuestión de semanas, el mapa de la Argentina se llenó de puntos invisibles. Lugares que oficialmente no existían, pero donde la gente desaparecía sin dejar rastro. Los centros clandestinos de detención comenzaron a operar con una eficiencia que helaba la sangre. Algunos funcionaban en escuelas abandonadas, otros en comisarías, otros en edificios en pleno corazón de la ciudad. El más emblemático, la ESMA, dependía de la Armada de Masera. Era, además de un centro de tortura, un espacio de poder político, una herramienta en la disputa silenciosa con Videla. Cada prisionero, cada información arrancada bajo tormento, era también una moneda en el mercado interno de la dictadura. El tiempo, que antes apremiaba a Videla para tomar el poder, ahora se le presentaba con otro rostro, el del compromiso asumido. Había prometido restaurar el orden en un plazo relativamente corto, reorganizar el país y luego devolverle a los civiles un sistema depurado. Cada mes que pasaba sin esa salida, volvía más evidente la contradicción entre el discurso y la realidad. Mientras la economía seguía en crisis y la violencia estatal se multiplicaba, el reloj empezaba a funcionar en su contra. No solo contaban los días desde el golpe, sino los días que faltaban para que la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y hasta algunos aliados internos empezaran a preguntar: ¿hasta cuándo? Ese nuevo límite temporal se convirtió en otra fuente de tensión con Masera. El almirante veía en la prolongación del terror una oportunidad para consolidar su propio proyecto político, más personalista, más cargado de ambición ideológica. Videla, en cambio, intentaba sostener la ficción de un proceso transitorio, de una cirugía dolorosa pero acotada. Cada discrepancia estratégica se filtraba, distorsionada, en los pasillos del poder, alimentando rumores de futuras purgas dentro del propio régimen. Y así, mientras el mundo empezaba a sospechar la magnitud del horror, la imagen cuidadosamente construida de Videla como general correcto, hombre de familia, cristiano convencido, chocaba con testimonios que hablaban de cuerpos arrojados al río, de mujeres embarazadas, encadenadas a camillas, de bebés arrancados de los brazos de sus madres. El hombre que había llegado al poder prometiendo salvar a la nación del caos se encontraba atrapado en un entramado de violencia que ya no podía controlar sin hacerse a sí mismo una pregunta imposible. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para no perder lo que había conquistado? Mientras tanto, el reloj seguía marcando el paso de los días. Cada segundo que caía marcaba dos tiempos paralelos: el del dictador que calculaba equilibrios, alianzas y plazos políticos, y el de los desaparecidos, cuya vida pendía de decisiones tomadas en despachos lejanos, entre tazas de café y mapas de operaciones. Ese choque brutal de temporalidades, el tiempo frío del poder, el tiempo ardiente de la supervivencia, se convertiría en el sello del régimen que Jorge Rafael Videla había ayudado a instalar en la madrugada del 24 de marzo, y, sin saberlo aún, también en la cuenta regresiva hacia su propia caída. En una misma ciudad, en la misma noche, dos gritos se cruzaban sin encontrarse. En el estadio, un rugido ensordecedor celebraba un gol de la selección argentina. A pocos kilómetros, en una habitación húmeda y sin ventanas, un hombre desnudo y vendado apretaba los dientes para no gritar mientras la picana le quemaba la piel. Arriba, en un palco VIP, Jorge Rafael Videla sonreía de traje claro, rodeado de banderas celestes y blancas. Abajo, en el subsuelo de esa misma patria, alguien rezaba para no morir. ¿Cómo se llega a sostener al mismo tiempo esa fiesta y ese horror? Ese fue el corazón del gobierno de Videla. Desde el 24 de marzo de 1976, la vida de Videla se midió en informes, listas y reuniones que parecían interminables. Cada mañana comenzaba con carpetas sobre su escritorio: partes de inteligencia, reportes económicos, resúmenes de operativos. El lenguaje era frío, casi contable. Neutralizados, trasladados, baja operativa. Detrás de cada palabra se escondía un cuerpo, una familia, un barrio enmudecido. Para mantener el control, el régimen necesitaba transformar el crimen en rutina administrativa.
Y Videla, con su estilo seco y metódico, encajaba a la perfección en ese engranaje. Las cadenas de mando eran claras en los papeles, pero caóticas en la práctica. Cada fuerza armada tenía su zona, sus centros clandestinos, sus mandos intermedios que interpretaban la guerra contra la subversión a su manera. En teoría, Videla era la máxima autoridad. En la realidad, debía lidiar con coroneles y almirantes que se sentían dueños de feudos, personales donde podían decidir quién vivía y quién moría. Esa fragmentación era peligrosa. Si el terror se descontrolaba del todo, la imagen de proceso ordenado se transformaría en lo que en el fondo era: una cacería salvaje. En ese contexto, la rivalidad con Emilio Eduardo Massera se volvió más refinada, pero no menos feroz. La ESMA, bajo control de la Armada, era mucho más que un centro de torturas. Era el laboratorio político del almirante. Allí no solo se interrogaba y asesinaba, también se seleccionaban prisioneros útiles. Se los obligaba a colaborar, se escribían panfletos, se diseñaban campañas. Massera soñaba con salir de la dictadura convertido en líder carismático de un nuevo movimiento. Videla lo veía como un riesgo, un socio necesario, pero también un competidor dispuesto a usar el terror como trampolín político. Mientras tanto, el tiempo seguía su curso implacable. Videla había hablado de una intervención transitoria, de un proceso con principio y final, de un país que sería reorganizado en pocos años. Pero a medida que pasaban los meses, el caos económico no desaparecía, solo cambiaba de forma. El ministro José Alfredo Martínez de Hoz implementó una política de apertura brutal. Se bajaron aranceles, se favoreció la especulación financiera, se endeudó al país a un ritmo vertiginoso. Las fábricas cerraban, miles de trabajadores quedaban en la calle, los salarios se licuaban. El orden prometido se parecía cada vez más a un orden para pocos. Videla vivía atrapado entre dos relojes, el de la economía y el de la represión. Si aflojaba la mano dura, los sectores militares más radicalizados podían acusarlo de traición a la guerra antisubversiva. Si no lograba mostrar resultados económicos, los empresarios y aliados civiles comenzarían a dudar de su capacidad. Cada junta de comandantes era también un campo de batalla. Massera presionaba por una línea ideológica más grandilocuente, casi mesiánica. Los generales más duros exigían continuar la limpieza sin importar las críticas. Algunos sectores pedían un intento de institucionalización, para no quedar atrapados para siempre en el uniforme. Pero el verdadero límite venía de fuera de los cuarteles. A partir de 1977, las primeras madres de Plaza de Mayo comenzaron a caminar en ronda, en silencio obstinado, con pañuelos blancos en la cabeza. Al principio eran pocas, casi invisibles para los grandes diarios. Pedían algo que, en apariencia, era simple: saber dónde estaban sus hijos. El régimen no tenía respuesta decible, porque la verdadera respuesta era tan brutal que ni siquiera ellos se atrevían a pronunciarla en público. Los habían secuestrado, torturado y, en miles de casos, asesinado y desaparecido. La palabra desaparecido se convirtió en el centro de un truco siniestro. En público, Videla llegó a decir que esas personas no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Era una frase pensada para cerrar el tema, para bloquear preguntas, pero terminó abriendo una grieta moral imposible de tapar. Si no estaban vivos ni muertos, ¿dónde estaban? ¿Quién respondía por ellos? ¿Hasta cuándo se podía sostener esa ficción antes de que el mundo empezara a exigir explicaciones? Los informes de organismos de derechos humanos, de exiliados, de periodistas extranjeros, comenzaron a acumularse en los escritorios de gobiernos y embajadas. La administración de Jimmy Carter en Estados Unidos puso el foco en las violaciones a los derechos humanos. Europa recibía testimonios de sobrevivientes que relataban escenas de tortura inimaginables. Videla intentaba contener esa marea con un recurso que había usado desde siempre: la apariencia. Reuniones con obispos, fotos con niños, misas solemnes, declaraciones sobre valores cristianos. La imagen del general correcto se resquebrajaba, pero aún tenía defensores dispuestos a creer. En medio de esa tensión, aparecía una oportunidad inesperada: la Copa Mundial de Fútbol de 1978, organizada en Argentina. Para el régimen era el escenario perfecto para lavar su imagen frente al planeta. Se invirtieron sumas gigantescas en estadios, autopistas, propaganda. En la televisión estatal, los spots hablaban de un país que se pone de pie, de la Argentina que se muestra al mundo. Videla entendió que el Mundial era más que un torneo. Era un espectáculo cuidadosamente diseñado para decirle al exterior: aquí no pasa nada grave,
Mire qué bien estamos. La paradoja alcanzó niveles casi insoportables. Mientras la selección levantaba la copa en el Monumental y la gente lloraba de alegría abrazada a desconocidos, en la ESMA, a escasos minutos en auto, había prisioneros encadenados a camas de metal que escuchaban los goles por una radio clandestina, intentando adivinar si ese grito colectivo significaría algo para ellos. Algunos sobrevivientes contaron después que los represores, eufóricos por los triunfos, se emborrachaban y volvían a las celdas con una mezcla siniestra de celebración y sadismo. El país vivía un éxtasis patriótico. El subsuelo, una pesadilla sin pausa. Para Videla, el Mundial fue un respiro y también un punto de no retorno. Durante unas semanas, la mayoría del país pareció olvidar, o elegir no ver, lo que ocurría en los centros clandestinos. La victoria deportiva tapó, con papelitos y cantos, muchas preguntas incómodas. Pero, al mismo tiempo, la atención internacional sobre Argentina aumentó. Delegaciones extranjeras, periodistas, observadores comenzaron a mirar más de cerca. Lo que antes eran rumores ahora empezaba a tener nombres, fechas, fotografías, testimonios. Un nuevo giro llegó cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió visitar Argentina en 1979. Para el régimen era una amenaza directa. De pronto, el horror que se ocultaba detrás de eufemismos corría riesgo de volverse visible ante ojos imparciales. Videla enfrentó una decisión crítica: cerrar aún más el país, impedir la visita y quedar como un paria internacional, o abrir parcialmente las puertas y jugar a una coreografía de normalidad controlada. Eligió lo segundo. Se ordenaron limpiezas apresuradas, se movieron prisioneros, se maquillaron cárceles, pero hubo algo que la dictadura no pudo controlar: las colas interminables de familiares de desaparecidos, haciendo fila para presentar denuncias ante la comisión. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo. Madres, padres, hermanos sosteniendo fotos en blanco y negro, carpetas improvisadas, relatos quebrados. De pronto, la narrativa de guerra interna comenzó a chocar con la de terrorismo de Estado, sustentada por pruebas concretas. Videla veía cómo, en cuestión de semanas, la muralla de silencio que había construido empezaba a agrietarse, y una vez más, el tiempo se volvía enemigo. Cuanto más se prolongara el régimen, más documentos, más testigos, más pruebas se acumularían contra él. Dentro de la Junta, el clima también cambiaba. Masera, convencido de su propio destino político, se movía con un cinismo casi teatral, acercándose a algunos sectores civiles, ensayando discursos más ideológicos, coqueteando con la idea de un movimiento que lo llevara, algún día, a la presidencia formal. Ese exceso de ambición inquietó a muchos. En 1978 dejó la comandancia de la Armada. Oficialmente, una rotación normal. En la práctica, fue un modo de contener a un hombre que ya jugaba su propio juego, distinto al de la Junta. Era un extraño triunfo para Videla. Lograba desplazar a su principal rival del mando directo sin romper la fachada de unidad. Pero la fractura interna quedaba expuesta. Mientras tanto, en la calle, algo más empezaba a cambiar. El miedo seguía siendo enorme, pero no absoluto. Las madres ya no eran 2 o 3. Eran decenas, luego cientos. Los exiliados argentinos organizaban campañas en Europa y América Latina. La palabra desaparecido empezaba a usarse en otros idiomas. Y crucialmente, la situación económica seguía deteriorándose. Inflación, deuda externa, pobreza creciente. El orden prometido se sostenía solo a fuerza de represión, pero no lograba traducirse en bienestar para la mayoría. Videla comenzó a hablar con cautela de una salida política, de un eventual traspaso del poder a un sistema parcialmente civil, pero estaba atrapado en su propia arquitectura. ¿Cómo entregar el gobierno sin exponerse a juicios, a investigaciones, a una explosión de testimonios? ¿Cómo convencer a los oficiales que habían participado en secuestros y fusilamientos de que, de pronto, volverían a los cuarteles como si nada? Cada mes que pasaba sin una salida clara aumentaba el riesgo de que la propia estructura militar se le volviera en contra. En los pasillos internos circulaban versiones inquietantes. Sectores más duros evaluaban desplazar a Videla por considerarlo demasiado blando frente a las presiones externas. El mismo hombre que para el mundo encarnaba la cara más visible de la represión comenzaba a ser visto, por algunos de sus subordinados, como insuficientemente implacable. Era un giro cruel. El calculador del terror se enfrentaba al temor de no ser lo bastante cruel para mantener el poder. Hacia 1980, la sensación de cuenta regresiva era innegable. Las denuncias se multiplicaban.
La economía no reaccionaba, la presión internacional aumentaba, y dentro del país, la confianza en el proceso se erosionaba. Videla entendió que no podría ser el general que iniciara, y al mismo tiempo terminara la dictadura en sus propios términos. La etapa en que su nombre dominaba los comunicados de la Junta comenzaba a cerrarse. El sistema que había ayudado a construir estaba listo para seguir adelante, pero quizá ya no lo necesitaba a él en la cúspide. En ese punto, la historia dio otro de sus giros irónicos. El hombre que había llegado al poder prometiendo salvar a la nación de la violencia política quedaba atrapado en una espiral de violencia, que no podía frenar sin desatar a la vez una tormenta judicial, social e institucional. Cada desaparecido era una hora más en su contra. Cada cuerpo sin nombre en una fosa clandestina era una prueba potencial, un futuro testimonio. De la misma forma en que había corrido contra el reloj para llegar al golpe antes que Macera, ahora corría contra un reloj más implacable, el de la memoria y la justicia. Cuando finalmente comenzó a prepararse su relevo en la presidencia de facto, Videla lo vivió como un alivio y como una condena suspendida. Dejaba el sillón, pero no dejaba atrás los fantasmas que había ayudado a multiplicar. Sabía que, tarde o temprano, alguien exigiría cuentas. Sabía que cada madre que había golpeado puertas sin respuesta guardaba su nombre como una herida abierta. Sabía, en suma, que el tiempo que creía haber tenido bajo control, ese tiempo que había intentado manejar a su favor desde antes del golpe, se estaba inclinando lentamente en su contra. Lo que él aún no podía imaginar era hasta qué punto, años después, ese mismo tiempo se volvería prueba, expediente, sentencia, ni que las historias que trató de borrar con la desaparición forzada volverían, con nombres y apellidos, a sentarse frente a él en un tribunal. Pero ese nuevo acto de su vida, el del juicio, la cárcel y el legado maldito, comenzaría cuando ya no vistiera uniforme. Por ahora, en aquellos años finales de su mandato, Jorge Rafael Videla seguía siendo el general que sonreía en las fotos oficiales, mientras en las sombras, en cada rincón del país, el reloj de sus víctimas seguía corriendo, implacable, hacia el momento en que la verdad empezaría a salir a la luz. El cuerpo de Jorge Rafael Videla ya era viejo, gastado, cuando escuchó, desde el fondo de una cárcel común, un grito que lo atravesó, como un disparo. Nunca más. Afuera, miles de personas levantaban el puño, celebrando una sentencia que, para muchos, llegaba décadas tarde. Adentro, en una celda de muros pelados, el excomandante en jefe sentía otra clase de cuenta regresiva. La del tiempo biológico, de un corazón que latía cada vez más lento. Él había creído que su obra se impondría a la historia. Ahora descubría que lo único que no podía torturar, hacer desaparecer ni controlar era el reloj. Y ese reloj ya no corría a su favor, sino en su contra. Su caída del poder no fue un estallido cinematográfico, sino una lenta pérdida de centralidad. En 1981, Videla dejó la presidencia de facto con un gesto estudiadamente sobrio, como si se tratara de un relevo normal entre generales profesionales. En apariencia, se retiraba a un segundo plano, a una vida discreta entre misas, reuniones reservadas y visitas a cuarteles. En realidad, se hundía en una zona gris, demasiado conocido para ser anónimo, demasiado temido para ser olvidado, demasiado culpable para descansar tranquilo. Sabía que había miles de familias preguntando por sus desaparecidos y que, detrás de cada pregunta, había una promesa silenciosa. Algún día alguien tendrá que responder. Mientras otros comandantes se turnaban en la cúpula del proceso de reorganización nacional, Videla observaba a distancia, pero no con indiferencia. La Guerra de Malvinas estalló en 1982, bajo el mando de Leopoldo Galtieri, no bajo el suyo, pero la derrota arrastró a toda la dictadura. De repente, el prestigio de las Fuerzas Armadas, ya corroído por las denuncias de desapariciones, se desplomó ante los ojos de la sociedad. La imagen del soldado salvador de la patria se quebró frente a la figura del conscripto mal alimentado, mal equipado, congelado en las islas. Videla, desde la penumbra de su retiro, comprendió el alcance del desastre. El mito que había justificado el golpe de 1976 se desmoronaba en el barro de Malvinas. En las calles, el miedo empezó a ceder. Las marchas por la democracia crecieron. Los gritos ya no eran sus órdenes, sino consignas contra el régimen que él había ayudado a construir. La consigna, "Se va a acabar", la dictadura militar, se repetía como un tambor. Videla sabía que, con cada manifestación, se acortaba el tiempo del poder militar y se acercaba el momento de ajustar cuentas.
No lo decía en público, pero lo intuía. Si la transición hacia la democracia quedaba en manos de civiles decididos, el pasado no iba a enterrarse bajo una alfombra de silencios. Había algo más insidioso. Algunos de sus antiguos aliados se preparaban para negociar su propia supervivencia. Aunque eso implicara entregarlo a él como símbolo del mal absoluto, el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia constitucional. Para millones de argentinos fue un amanecer. Para Videla, el comienzo de un crepúsculo personal que no podía detener. A los pocos días, el nuevo gobierno ordenó el juicio a las cúpulas guerrilleras y también a las juntas militares. Ahí estaba el corazón del desafío. Romper la impunidad que, durante décadas, había blindado a los uniformados. Por primera vez, el nombre de Jorge Rafael Videla dejaba de circular solo en susurros o en comunicados oficiales. Ahora aparecía en Simon Citenoin, proyectos judiciales, en informes de la CONADEP, en portadas de diarios que hablaban, sin eufemismos, de terrorismo de Estado. Videla sintió como la historia le daba la vuelta. Él, que había decidido sobre la vida y la muerte de miles de personas con una firma, ahora estaba obligado a sentarse en el banquillo de los acusados, con un tiempo muy distinto marcando el ritmo. El de las audiencias, el de los testigos que declaraban uno tras otro, el de los jueces civiles que lo interpelaban. Ante las cámaras de televisión, el país entero vio a Videla y a su viejo rival, Emilio Eduardo Macera, sentados casi hombro con hombro, ya no como coconductores de un proceso, sino como coacusados. El duelo entre ellos se desplazaba del despacho y los pasillos militares a la escena final. Un tribunal civil. En ese nuevo escenario, la rivalidad adquirió un tono perverso. Videla adoptó la postura del militar grave, austero, que afirmaba haber librado una guerra justa contra la subversión. Macera, en cambio, intentaba presentarse como un pensador, un teórico que hablaba de proyecto nacional. La competencia seguía. Cada uno intentaba justificar sus actos sin hundirse más que el otro. Pero había un límite. Los sobrevivientes, los familiares, los documentos, las declaraciones sobre vuelos de la muerte, centros clandestinos, apropiación de bebés, fusilamientos encubiertos eran demasiado concretas, demasiado detalladas. El duelo personal entre Videla y Macera se perdía frente a algo más grande. La irrupción de la verdad. El juicio a las juntas en 1985 fue una obra dramática en sí misma. Testigos que temblaban al recordar una venda en los ojos, un olor a humedad, un grito de alguien que nunca más volvió. Madres que relataban la última vez que vieron a sus hijos. Ex detenidos que describían cómo los represores se emborrachaban mientras sonaban los goles del Mundial. Cada testimonio era un ladrillo en la pared que se levantaba en contra de Videla. Y había un factor extra. El tiempo apremiaba. No solo para las víctimas, que no sabían cuántos años más podrían seguir hablando, sino también para el propio gobierno democrático, que enfrentaba a una corporación militar todavía poderosa y capaz de reaccionar. En ese contexto de urgencia, Videla mostró, con su frialdad habitual, que no pensaba ceder, no expresó arrepentimiento, no se quebró. En su mente seguía siendo un soldado obediente a una misión histórica, pero la sentencia llegó igual. Cadena perpetua, reclusión en una prisión militar. El hombre que había ocupado la Casa Rosada como presidente de facto terminaba su carrera con un número de interno y un horario fijo para apagar la luz. Para muchos argentinos fue un momento de justicia largamente esperada. Para él, fue el primer gran golpe del tiempo. Ese día se selló, ante cámaras y actas, que su nombre quedaría asociado para siempre a una palabra: genocidio. Pero la historia no avanzó en línea recta. Hubo un giro que, para las víctimas, sonó a traición. A fines de los años 80, presionado por levantamientos militares carapintadas y por una democracia aún frágil, el Estado aprobó las leyes de punto final y obediencia debida. Esos nombres técnicos escondían algo brutal. Un cierre abrupto a la posibilidad de seguir juzgando a la mayoría de los responsables. En 1990, otro giro todavía más hondo. El presidente Carlos Menem indultó a Videla y a otros jerarcas. De un día para el otro, el exdictador salió de la cárcel. El hombre condenado por crímenes de lesa humanidad cruzaba nuevamente una puerta hacia la calle, esta vez sin uniforme, pero con una sonrisa contenida. Para muchos, aquello fue un segundo secuestro. No de personas, sino de justicia. ¿Cómo era posible que el mismo país que había impulsado el juicio a las juntas ahora devolviera la libertad a quienes lo habían planificado todo? Las madres y abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos,
Los familiares de desaparecidos sintieron que el tiempo se les escapaba. Testigos ancianos, archivos perdidos, verdugos muriendo en sus casas, impunes. Videla creía haber ganado una carrera crucial, la del desgaste. Pensó que la sociedad, cansada, terminaría aceptando la amnesia como precio de la pacificación. En esos años, su vida se hizo extrañamente doble. Por un lado, intentaba llevar una existencia retirada, casi monacal, entre lecturas religiosas y reuniones discretas con viejos camaradas, que lo seguían tratando de mi general. Por otro, era un fantasma incómodo en la vida pública. Cada vez que su nombre aparecía, era como una herida que se reabría. Él hablaba de guerra interna, de excesos inevitables, de contexto histórico. Las víctimas hablaban de picana, de vuelos, de bebés arrebatados en salas de parto clandestinas. La distancia entre esas dos narrativas no hacía más que crecer. Sin embargo, el tiempo, que durante algunos años pareció protegerlo, volvió a girar. A fines de los 90 y comienzos de los 2000, una nueva generación salió a la calle. Muchos de ellos habían nacido durante la dictadura o poco después, y llevaban en la piel marcas indirectas del terror. Padres exiliados, tíos desaparecidos, historias silenciadas en la mesa familiar. Esos jóvenes no tenían miedo. Gritaban "hijos" con orgullo. Se organizaban en colectivos, exigían la nulidad de las leyes de impunidad. La presión social se acumuló como una marea. Videla, ya anciano, contemplaba desde su retiro cómo su presunta victoria se deshacía en cámara lenta. En 2003, con la llegada de Néstor Kirchner al poder, el mensaje fue claro. No habría más pactos de silencio a costa de la verdad. En 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. De golpe, el reloj volvió a ponerse en marcha. Pero esta vez contra Videla. Las causas se reabrieron. Los jueces convocaron a ex-represores. Los testigos regresaron a los tribunales. Y surgió un nuevo ángulo particularmente devastador. El robo sistemático de bebés, hijos de desaparecidos, apropiados por familias ligadas al régimen. Cada identidad recuperada era una prueba más de que los crímenes no habían terminado con la muerte. Habían intentado borrar incluso la memoria biológica. Videla fue detenido nuevamente, ya no como un expresidente de facto, ni siquiera como un expreso indultado. Ahora era un criminal reincidente ante los ojos de la justicia democrática. Sus defensores hablaron de persecución, de revancha, de ancianos juzgados tarde, pero los tribunales dejaron algo claro. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No hay reloj que los borre. Esa idea, que para los organismos de derechos humanos era una bandera, para Videla era una pesadilla. Significaba que la cuenta regresiva continuaba sin posibilidad de pausa hasta su último aliento. En las nuevas audiencias, la figura envejecida de Jorge Rafael Videla contrastaba con la nitidez de los relatos. Algunos sobrevivientes ya peinaban canas, caminaban lento, necesitaban agua entre frase y frase. Otros llegaban con carpetas llenas de documentos, fotos, recortes de diarios amarillentos. Era una carrera contra la biología. Había que contar antes de que la voz se apagara para siempre. El tiempo, que en los centros clandestinos había sido tortura. Las horas eternas de una sesión de picana. Las noches sin dormir ni ver el amanecer. Ahora era un recurso escaso que las víctimas usaban como arma. Cada testimonio pronunciado a tiempo era un acto de resistencia contra el olvido. Mientras tanto, su viejo competidor, Emilio Massera, también enfrentaba causas judiciales. Pero el duelo que había marcado los años del poder ya no tenía la misma forma. No había reuniones reservadas para definir el destino del país. Había partes médicos, resoluciones sobre la capacidad de ser juzgado, fotos difuminadas de ancianos enfermos. El enfrentamiento entre Videla y Massera, que había girado en torno al control del proceso, se transformó en una lucha silenciosa, por el lugar que cada uno ocuparía en la memoria colectiva. ¿Quién sería recordado como el peor, el más siniestro, el más responsable? En ese terreno, cruel y abstracto, también se disputaba un último poder, el de encarnar el horror, pero algo más se tejía a la par. El legado. Cada escuela que agregaba en su currícula el estudio de la dictadura. Cada visita escolar a la exesma convertida en espacio para la memoria. Cada marcha del 24 de marzo hacía más nítida la imagen de Videla como símbolo de aquello que no debía repetirse. Para muchos jóvenes, su figura no era la de un general elegante que daba discursos sobrios, sino la de un rostro en blanco y negro, pegado en un afiche con una leyenda: juicio y castigo.
El hombre que había intentado borrar personas del mapa terminaba convertido él mismo en un recordatorio permanente de los límites que un Estado nunca debía cruzar. En sus últimos años, la vida de Videla se redujo a pasillos de cárcel, revisiones médicas, silencios rígidos. Murió el 17 de mayo de 2013 en el penal de Marcos Paz. Tras descompensarse en el baño de su celda, tenía 87 años. Su muerte no fue una escena heroica ni una despedida solemne. Fue la de un anciano preso, sin honores militares, sin funeral de Estado, sin multitudes llorando en la calle. Afuera, la noticia se recibió con reacciones mezcladas. Algunos lamentaron que se hubiera ido sin decir todo lo que sabía. Otros sintieron una especie de alivio helado. Muchos repitieron que la verdadera justicia no estaba solo en la cárcel, sino en lo que la sociedad había decidido hacer con su memoria, porque la historia de Jorge Rafael Videla no terminó con su último latido. Continuó, y continúa, en los juicios que siguieron contra otros represores, en las identidades restituidas de nietos que recuperaron su nombre original, en los debates sobre memoria, verdad y justicia que siguen marcando la política argentina. También en las tensiones, sectores que todavía relativizan la magnitud del terror, discursos que hablan de guerra sucia, como si se tratara de dos bandos equivalentes, intentos periódicos de dar vuelta a la página sin leerla completa. En cada una de esas discusiones, el espectro de Videla aparece, aunque no se lo nombre. Es la referencia inevitable del horror de Estado, la carrera contra el tiempo que atravesó toda su vida, desde el apuro por dar el golpe antes que sus rivales, hasta la urgencia por blindarse ante posibles juicios, pasando por el intento de dejar un legado político. Terminó al revés de lo que él había imaginado. Sus leyes secretas, sus órdenes verbales, sus archivos destruidos no bastaron. Lo que terminó prevaleciendo no fue su versión de la historia, sino la acumulación paciente de testimonios, documentos, marcas en los cuerpos y en las familias. El hombre que quiso dominar la Argentina a golpe de cronograma militar terminó sometido al cronograma mucho más lento, pero más firme, de la memoria colectiva. El antagonismo con Masera, que durante años pareció un combate entre dos proyectos de poder, se diluyó con el tiempo en una constatación amarga. Para las víctimas, poco importaba qué general había ganado tal o cual interna, quién había soñado con un movimiento personalista o con una reorganización institucional. Lo que importaba era el resultado concreto. Miles de desaparecidos, cientos de centros clandestinos, una generación marcada por el miedo y la pérdida. En esa escala, Videla quedó fijado como uno de los principales responsables, un nombre ineludible al hablar de aquel ciclo oscuro. Y sin embargo, su historia no es solo la crónica de un dictador, es también la de un país que eligió, con todas sus contradicciones, enfrentarse a ese pasado en vez de enterrarlo. Un país donde un expresidente de facto terminó juzgado, condenado y muriendo preso. Donde las madres que él quiso silenciar caminaron durante décadas hasta volverse símbolos universales. Donde los niños arrancados de sus familias recuperaron su identidad. Donde la palabra desaparecido, que él había usado para disolver responsabilidades, se convirtió en prueba jurídica y bandera moral. Esa es la ironía final. El dispositivo de terror que Videla ayudó a armar se volvió, con el tiempo, el punto de partida de una de 1990, las experiencias de justicia transicional más profundas del mundo. Jorge Rafael Videla murió creyendo, quizá, que la historia lo juzgaba con demasiada dureza, que no había comprendido el contexto que él invocaba. Pero la historia, como el tiempo, no negocia con eufemismos. Las fotos en blanco y negro de los desaparecidos, los testimonios quebrados de los sobrevivientes, los pañuelos blancos en la Plaza de Mayo, las sentencias acumuladas en tomos gruesos le respondieron de una manera que él nunca pudo controlar. Entre el rugido de un estadio lleno de banderas y el gemido ahogado en una celda clandestina, la Argentina terminó eligiendo no la amnesia cómoda, sino la memoria incómoda. Y en esa memoria, el nombre de Videla quedó grabado, no como el salvador que imaginó ser, sino como la advertencia que nadie quiere volver a encarnar.